Listo. Buenas noches, maestras y maestros, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos esta tarde cálida. ¿Qué tal por allá en Aguascalientes, maestra Almita? Aquí en Durango está como que abochornado. ¿Cómo está tu clima por allá? Que nos platiquen los maestros también. Y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, maestra Lili. Pues, ¿qué te cuento? Aguascalientes también está bochornoso, ansiosos porque vuelva a llover y pues nada, muy contentos de estar en nuestra sesión de Consejo Técnico Virtual de Vanguardia Educativa. Virtual. Oigan, la última y nos vamos. Ya ¿Qué sé. tal? Ya, ¿verdad? Parecía que no se acababan estas sesiones de consejo técnico, pero ya. Y bueno, el día de hoy es una sesión sumamente interesante porque nos invita a la reflexión colectiva. Vamos a ver qué nos dejó este ciclo escolar, qué nos dejaron estas temáticas, ¿verdad? Que se propusieron, cómo prácticamente reconstruimos, si a lo mejor nos fuimos con las propuestas o a lo mejor utilizamos nuestra autonomía profesional y decidimos en colectivo atender problemáticas que están aquejando en este momento a nuestra comunidad, nuestro contexto. Es muy importante, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad, maestra Almita? Qué importante dar esa lectura de la realidad. Tenemos que dar una lectura de la realidad a partir de donde estamos parados, a partir de la comunidad que queremos construir o en la comunidad a la que nos vamos a incluir. Tenemos que identificar qué es lo que hace que se conflictúe todo el proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces, esta lectura de la realidad pues, nos va a ayudar a construir y bueno, qué interesantes estas temáticas que nos fueron proponiendo. Recordemos que fueron en las sesiones pares, ¿verdad, maestra Almita? Es donde podíamos elegir y ojo, como que aquí también nos invitaban a que nosotros como colectivo identificáramos cuáles de estas 10 temáticas queríamos trabajar, se adaptaban a nuestro contexto, pero que entre todos participáramos y que a lo mejor ya no nada más alguien eligiera, ¿verdad? Que nosotros mismos reflexionáramos y dijéramos, queremos ver metodologías, queremos ver evaluación formativa y que esto fuera para ir fortaleciendo nuestra práctica docente y que obviamente pues tuviera un impacto educativo y sobre todo ir identificando áreas de oportunidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Que aprendamos del error, ¿verdad, Almita? Muchas de las veces nos limitamos o somos muy exigentes y no queremos ver esos errores que pasan día a día. Somos humanos y bueno, cómo el error nos ayuda mucho a fortalecernos, a crecer en sociedad, a formar ciudadanía, que ahorita, si se fijan, es la palabra que está entrando. Estamos haciendo ciudadanía. ¿Cómo te Así, fue a ti, Almita, a partir de estas temáticas? ¿Qué experiencia? pues tienes razón, Lili. Fíjate que acá en la zona escolar para la cual yo trabajo, eh, al inicio era así como que vamos a elegir la temática que más nos guste o en la que nos sintamos más fortalecidos. Después fuimos entendiendo que la tirada era complejizar nuestra práctica, es decir, detectar mis áreas de oportunidad para la mejora y concebir bueno, pues íbamos, trabajábamos, la mayoría escogió primero, me acuerdo muy bien, el juego, porque pues nos gusta jugar, pero cuando ya fuimos profundizando en, a ver, ahora observa tu práctica, qué es lo que necesitas, y dándote ese baño de realidad, pues la verdad es que se fueron seleccionando las temáticas que decíamos libres en función a lo que observábamos que como colectivo docente nos hacía falta. Entonces, sencillamente, pues hoy no nos reunimos solo para cumplir una sesión más, sino para dar seguimiento a un proceso que nos reta, que nos debe de inspirar a la mejora constante de nuestra práctica educativa. Así Y es, pues y fue interesante, fue muy sí, interesante porque se nos dio la oportunidad de dialogar, de expresar.
Que nos falta mucho, claro que nos falta, pues estamos en construcción, tenemos que ir avanzando poco a poquito, pero de esto se trata, que ya nos animáramos a participar ahí en nuestros consejos y que propusiéramos en todo momento. ¿Por qué? Porque a partir de ello, pues íbamos a contemplar la realidad en la que estamos viviendo. Hay que contemplar esa realidad. Y de cierta manera, como que esta visión o este mirar óptico que teníamos que tener ahí presente en todo momento, pues nos ayudaba a ver lo visible, lo no visible y lo invisible, ¿verdad? Porque pasa, o sea, muchas de las veces nosotros creemos que no pasa nada en nuestro salón, que no pasa nada en nuestra escuela, que no pasa nada en mi zona, que no pasa nada en mi sector, que no está pasando nada en mi región. Y ándale, ¿cuál, verdad? Que después que una prueba estandarizada, claro que estuvo pasando mucho. Y bueno, esto lo comento así porque obviamente es un tema de debate, las evaluaciones estandarizadas, la evaluación formativa y cómo, bueno, ¿Ustedes hicieron, Alma, hicieron evaluación estandarizada este año? Sí, sí, maestra Dalia. Nosotros hoy, ayer y hoy estuvimos presentando un instrumento, Ujú, este, lo estuvo de tercero a sexto y aparte alguien tuvo la idea ya de que sé. también fuera de primero y de segundo, así que estuvimos Y trabajando su durante nombre la semana. empieza con Da y termina con Lía. Ah, Liliana, pero no, estamos bueno. bien, o sea, quiero Es decir, parte del sí, proceso, es parte del claro, proceso. claro. Dicen que si no medimos, también no vamos identificando áreas Por de supuesto. oportunidad. Entonces, tenemos que medir. Si bien es cierto, ahorita nos proponen para qué vas a hacer examen, mejor ve atendiendo lo formativo, pero a lo mejor también hace falta hacer un alto para yo también evaluar mi práctica docente, ver qué tengo que fortalecer. La evaluación, ustedes saben, aquí nos mide a todos, entonces Y es yo importante decía también de que repente hacer esa es bien medición. importante, Lili, fíjate que es bien Claro, importante lo que estás diciendo y te voy a decir por qué. Porque no depende de cómo estamos nosotros. A lo mejor no alcanzamos el estándar más alto que nos propone el examen, pero es un punto para darnos cuenta cómo estamos con respecto a los otros. Sí, que están en nuestra misma condición, que tuvieron los mismos momentos, que van teniendo los mismos fallos. Si el más alto llegó a 8, o sea, ¿por qué estoy en 6? ¿Por qué estoy en 7? Porque no estamos hablando de lo que ellos proponen a lo más alto. Estamos hablando cómo estamos con respecto a los CIMES, o sea, al resto de sí, comunidades que están igual que nosotros. Y eso nos tiene que ir quedando grados porque, bueno, ¿qué escuchamos de los docentes? De los docentes escuchamos por eso, pero como quieren, si no tenemos las condiciones. No, 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 observémonos con respecto a los que tienen las mismas condiciones que nosotros. así es. Y eso es ir dando una lectura de la realidad, maestra Dalia. Entonces, tenemos que estar haciendo esa lectura de la realidad de manera constante. Y ojo, si yo como docente no soy capaz de contemplar mi propia realidad, entonces, ¿cómo voy a ir fortaleciendo mi práctica docente? ¿Cómo voy a poder, a lo mejor cambiar ciertas prácticas que yo creo que están bien, pero que a lo mejor no están funcionando? Ya estamos en el siglo XXI, los paradigmas, nuestra función, nuestro rol es otro. Entonces, qué bonita esta sesión porque nos invita a reflexionar. Y ya desde que reflexionemos, pues vamos a debatir. Y pudiera ser, maestra Dalia, el día de ayer tocamos un tema ahí en el círculo de estudio muy importante que es los conflictos y cómo muchas de las veces se pueden dar esos conflictos en los consejos técnicos. Pero, ojo, hay que diferenciar entre conflicto y diferencia, ¿verdad? Porque igual, pues no son los mismos ideales, pero vamos apuntándole hacia una misma ruta. Entonces, maestra Dalia, ¿qué le parece si iniciamos? Aquí muchos de nuestra comunidad ya conocen a la maestra Dalia, es parte de Vanguardia Educativa. Aquí está la maestra Dalia, es asesor técnico pedagógico. Mi compañera Alma Jaime, también de Aguascalientes, también asesor técnico pedagógico. Y bueno, pues vamos a ver de qué nos van a hablar mañana nuestros directores. A ver de qué se va a tratar esto. Voy compartiendo, maestra Dalia.
Ahí ya se ve, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí está nuestra portadita. Estamos en la 8ª sesión del Consejo Técnico Escolar y el día de hoy a nuestro Consejo Técnico Escolar lo hemos titulado Tejiendo Saberes. Tejiendo saberes como o prácticamente para construir mejoras desde la reflexión colectiva, ¿sí? Desde la reflexión colectiva, así como nos lo marcan ahí en nuestros libros, de manera individual, pero sin perder de vista que eres parte de una comunidad. Vamos a ver cómo se tejieron estos saberes, cómo reflexionamos y cómo podemos ir empatando estas ideologías a partir de la lectura de nuestra realidad, a partir de nuestro contexto. No perdamos de vista esto, ¿ok? Y bueno, antes de que iniciemos, el día de hoy es un día muy especial porque, a ver, como que muchos no se han acordado y es prácticamente hoy, 26 de junio, es el Día Nacional de la Pedagogía, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un fuerte abrazo a todas y todos nosotros. Y maestra Dalia, adelante. Ahí está. La maestra Lulú les manda felicitar a los pedagogos. Ay, muchas gracias, maestra Lulu. Un fuerte abrazo también para usted. Un fuertísimo abrazo y bueno, la pedagogía. Ay, Pues no. felicidades para todas. Ay, gracias, maestra, Gracias, qué maestra. linda. Igualmente, todos andamos en este andar y la pedagogía. Uy, bueno, yo soy egresada de la Universidad Pedagógica del Estado de Durango, ¿sí? Educar para transformar. Unos de ustedes son normalistas, pero bueno, a final de cuentas, todos estamos aquí en lo que es la pedagogía. Perdón, se me fue, pero aquí No, está estamos. bien, maestra Dalia, estamos justo acomodándonos. Listo, aquí ¿Listo? iniciamos. Sí, bueno, vamos a estar analizando los materiales de la reunión de Academia de Preparación para la 8ª sesión. Nos decía, tejiendo saberes, cómo construir mejoras desde la reflexión. Qué importante ir reflexionando qué fueron aquellos puntos que a lo largo del ciclo escolar no se presentaron como lo ideal, ¿sí? Entonces nos dice la sesión, el acompañamiento y la asesoría que se tiene cotidianamente están empeñados, se realizan en el marco de cada una de las escuelas que se atienden, las cuales construyen sistemas sociales, plurales y diversos, que suelen relajar muchas veces brechas de la desigualdad, pero a la vez es el centro escolar para la posibilidad de generar relaciones pedagógicas, culturales y sociales que mejoren y fortalezcan tanto la vida individual como la comunitaria dentro y fuera de él. Es bien importante que vayamos reconociendo cuáles son aquellos puntos donde se hace gestión, acompañamiento y asesoría, pero en lo cotidiano, en nuestro andar cotidiano, qué fuimos haciendo, qué nos quedó pendiente, y vamos a ir trabajando sobre eso. Después en nuestro otro punto nos dice que es el espacio de lo común que la escuela conlleva en la cotidiano de la acción y de la identidad y de pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan hasta donde los sujetos quieren los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender como una condición para la emancipación de niñas, niños y adolescentes, pero también cómo también construir una posibilidad de construir un tejido social partiendo detrás y otro, perdón, con otros y otros como un lugar diverso. Perdón, es que, ¿saben qué? De Está aquí muy casi no pequeño, alcanzo a maestra. ver, está muy chiquito, sí, Sí. pero ya. Oiga, maestra Dalia, pero de ahí, nos quedamos con dos palabritas clave, al menos yo, posibilidades, posibilidades y otra, construir. Y aparte, esta construcción, o sea, a lo mejor se escucha muy así soñador, maestra Dalia, pero qué bonito aquí donde nos menciona, pues que los límites están en las posibilidades de soñar.
Por lo tanto, claro que podemos lograr, ¿verdad? Lo que A pasa es veces que sí vamos a vamos a estar tener soñando que trabajar sobre despiertos. los ideales, Así exacto, es. sobre lo mejor que queremos. Y a partir de que estemos buscando lo mejor, que es que vamos a poder encontrar la excelencia. De no buscar lo mejor, nos vamos a ir quedando en una forma, en un pensamiento medio. No mediocre, sino medio. Nos vamos a ir quedando. Entonces tenemos que ver lo mejor, cómo podría ser lo mejor de esto en este lugar que estoy trabajando, dónde vamos a poner. Y a partir de que planteemos esos ideales, ir trabajando sobre ellos. Muy bien, ¿qué abordaremos? Bueno, tenemos 2 puntos, ¿no? Al anterior, ajá. Dispositivos para promover la reflexión colectiva sobre la práctica. Era lo que nos decía la maestra Lili. Ir reflexionando como grupo qué hemos hecho, qué nos está quedando pendiente, hacia dónde vamos. Y bueno, la preparación de la octava sesión del consejo, de octava sesión ordinaria de nuestro consejo técnico escolar. Siguiente, Lili, por favor. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en nuestra guía los dispositivos a promover para la reflexión colectiva y nos pasa obviamente para iniciar con el video del secretario de Educación Pública y luego nos pide que dialoguemos y analicemos lo siguiente, compartir experiencias en torno a las estrategias, herramientas y dispositivos que conozcan y hayan utilizado para propiciar la reflexión sobre la práctica de los colectivos docentes. Y ustedes recuerdan que en la sesión anterior se dieron 6 posibilidades para ir atendiéndolas, pero también nos decían que otras que ya conozca el colectivo, que hayan utilizado y que hayan tenido algún efecto favorable en su práctica, que distingan ese efecto. ¿Y no? ¿Qué nos dice? ¿Qué vamos a comentar de eso? Bueno, pues en qué consisten, cómo se implementan, sobre qué aspectos de la práctica docente se puede reflexionar con ellos, qué beneficios aportan y a partir de eso que se comparte, se analicen, como decía la maestra Lili, cuál o cuáles dispositivo o dispositivos podrán trabajar con sus colectivos docentes y por qué. Y ese por qué es súper importante porque nos tenemos que ir a nuestra realidad dependiendo de nuestra infraestructura, de nuestra economía, de nuestra situación social, desde nuestros colectivos, cómo podemos o no aplicar. Es porque podemos tener muchos ideales y decíamos ahorita, vámonos sobre lo ideal. Sí, pero también tenemos que irnos sobre lo real, trabajando sobre lo real para alcanzar un ideal. ¿Y qué se necesita para implementar estas estrategias, herramientas o dispositivos que se hayan compartido? Fíjense que aquí nosotros vamos a estar compartiéndoles uno, que era el número 5, el análisis de incidentes críticos. ¿Por qué es importante trabajar sobre el análisis de incidentes críticos? Miren, en lo que viene sugerido, vienen estos 2 documentos. Por aquí se los van a compartir ahorita. Por ahí, ¿sí? Que es el PANIC, ¿sí? El PANIC hace referencia a una estrategia para ir analizando aquellos incidentes críticos, por eso es panic, sí es un poquito haciendo referente al momento de pánico, sí, que se vive cuando se suscita alguna situación no esperada y el documento base es que está ahí por ahí minimizado, análisis de los incidentes críticos en la sala de clase o en el aula, ¿verdad? Este es un documento que está sugerido por Jorge Gerardo Aguayo y Jorge Ulloa Garrido y Oscar Nael Croyer. Es una investigación que se hace a nivel universitario y habla, en nuestro índice encontramos qué son los incidentes críticos y por qué se producen, que es un elemento clave y que nos dice que un incidente crítico es aquello que sucede de manera inesperada. Nosotros nosotros planeamos una actividad, nos dirigimos al grupo de una manera
pero no siempre las cosas alcanzan el ideal. Por eso se llaman incidentes críticos y se producen de manera inesperada. Ahí hay un cuadrito que nos dice, ¿qué sucede? Ah, bueno, cuando llega un incidente crítico, ¿cómo actuamos? O sea, ¿cómo reaccionamos? Y esa reacción es la que nos hace implementar alguna estrategia, algo para poder atender ese conflicto. Entonces, cuando tú trabajas de manera rutinaria, tú ya tienes considerada alguna forma para atender el conflicto, todo que viene, pues puede ser que falte alguno y se va a atender de esta manera. Pero cuando suceden cosas extraordinarias, realmente extraordinarias, pues sale de ese canon y sale el control. ¿Sale de control de qué? De tus emociones principalmente, ¿sí? Cuando se hace en forma rutinaria está vinculada a tareas y a funciones cotidianas. Cuando falta el control emocional, pues entras en conflicto y entonces eso hace que nuestros tiempos no se puedan llevar de la forma en la que los planeamos cuando hicimos nuestro proyecto, nuestra actividad de intervención. Y es ahí donde tenemos que ir primero reconociendo. Y aquí nos habla de dos momentos, de dos etapas para atender cómo promover la reflexión a partir de un incidente crítico. ¿Para qué? Es cuando ya sucedió, cuando se analiza cómo sucedió. Y nos dice que en la primera etapa, lo primero es describir nuestro incidente, ¿sí? El número 1 sería la descripción del incidente y describe una situación del incidente en sí, de la manera más clara posible, evitando emitir juicios. Yo pienso, yo valoro, yo creo, no. Solamente platicar el hecho, ¿sí? De lo que sucedió. Por ejemplo, evitando comentarios tales como, es que sí estuvo mal, es que sí lo hubiera hecho de esta manera, es que sí hice o no hice lo correcto. Para esa situación en sí misma, uno tiene que responder preguntas como, ¿cómo comenzó el incidente? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo finalizó la situación? Pero descripción exacta de cómo es. El segundo momento que viene en el documento es identificar las emociones involucradas. Sí, que reconozcan aquellas emociones que se presentan en el momento en el que se enfrentó el incidente. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? Se entenderá por emoción aquel estado de ánimo afectivo, espontáneo, pasajero, que parece frente a la situación crítica que se va a enfrentar. Decir, ¿qué sentí? Porque esta primera etapa habla de forma intrínseca, ¿sí? ¿Qué sentí yo? ¿Cómo me sentí yo? ¿Sí? Para poder describir el incidente de forma más completa. Y luego, ¿qué resultó de la actuación? Bueno, ¿qué sucede? O sea, después de que nosotros tenemos un conflicto, tenemos que ver cómo lo abordamos, cómo se atendió, eh, y nos ayudan preguntas, ¿qué pasó con los demás cuando sucedió el conflicto? ¿Qué le pasó a Perengano? ¿Qué le pasó a los involucrados en el conflicto? ¿Se fueron, lloraron, gritaron, se enojaron, se golpearon? No, un primer momento es cómo reaccionaste tú, pero después tienes que identificar qué más pasó porque cómo reaccionaron los demás, ¿sí? Y como aquí juegan un papel muy importante las emociones, ¿verdad, maestra Dalia? Las emociones prácticamente, pues, son las que vienen a conflictuarnos un poquito, porque muchas de las veces, pues, las conocemos, las reconocemos, pero las podemos controlar. No, y ante el panorama, por ejemplo, acá hablaba, porque recuerden que la investigación se hizo entre adultos, entonces se hizo a nivel universitario, pero cuando sucede en un aula es entre niños y los niños reaccionan de una manera inesperada.
O sea, hay el niño que empieza a llorar, a pedir ayuda, ayúdenme, y el maestro ya no haya. ¿Cómo me sentí yo? Me sentí desesperado como docente, me sentí conflictuado, me sentí triste, me sentí perdido, no supe qué hacer, no supe a cuál darle la razón, no los pude separar, no los pude calmar. ¿Sí? ¿Cómo sucedió el incidente y qué hicieron los demás? O sea, ¿qué resultó de esa actuación? Sería el número 3. Y bueno, para llegar a la última etapa de la descripción del incidente, es relevando la enseñanza del incidente y tú tienes que hacer entre ese conflicto cognitivo personal, entre ese intervención en el pensamiento, ¿qué aprendí de esta situación? Si ya sucedió, ya me descontrolé o se descontrolaron ellos, esto ya fue un incidente que llegó al momento crítico, le enterró el lápiz, le salió sangre, porque a eso es a lo que se refiere a cuando los momentos salen de control, se salen. Y recuerden que nosotros tenemos un protocolo ante esas situaciones, pero debo de identificar después de que ya sucedió, a ver qué fue lo que pasó, vamos a hacer ese análisis de esa situación crítica para aprender de ella. Entonces, en un primer momento, ¿qué pasó? Pasó esto, esto, esto. Segundo momento, ¿cómo me sentí? Me sentí así, 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 así. Me sentí frustrado, me sentí enojado, me sentí perdido, me sentí agobiado. Sí, o que yo como siento que qué pasó con los demás. Sí, qué resultó de esa actuación pues, que no los pude calmar, que entonces en lugar de llorar uno, lloraron muchos, porque sucede con los niños chiquitos que luego uno empieza a llorar y otro se va haciendo así como efecto dominó y todos empiezan a llorar. Sí, entonces eso generó esta situación. Ahora, ¿qué aprendizaje me queda? ¿Sí? ¿Qué aprendí de eso? Se nos fue la presentación, maestra. Y bueno, entonces vamos a ver, involucra responder a preguntas tales, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Cómo identifico necesidades de apoyo en lo personal? ¿Cómo enfrentaría en futuro situaciones similares? ¿Qué puedo hacer en futuro en otra situación similar? No idéntica, porque nunca sucederá algo idéntico, pero una situación similar, ¿cómo puedo actuar? Y ahí nos marca un cuadrito. Es un pequeño cuadrito que nos da el documento que dice, ¿cómo reaccione? ¿En forma autoritaria? A ver, no se calman. Y todos ponen atención. Y así, en forma autoritaria, impongo mi autoridad si cambiar la planificación. No, y vamos a seguir haciendo esto. No, no, no. No, lo importante es, fui reactiva, o sea, se produce una respuesta emocional, autoprotección, resacho, autoconfirmación, pero sin cambios en la planificación. O sea, ok, fui reactiva, pero le sigo a lo que planeé. O fui estratégica. Ya que se presentó, cambio, vámonos. Vamos a aprender de esta situación, de esto que acaba de pasar, niños. Vamos a ver, tomen calma y vamos a aprender qué sucedió y entonces, ¿qué nos da para un análisis de caso? Entonces nosotros tenemos que trabajar eso que teníamos, cambiarlo para aceptar. Ok, fue estratégica, fui reflexiva y llevé a la reflexión a los chicos. A ver, vamos a ver qué pasó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué podemos mejorar. Entonces, todo eso sería la primera parte. Pero luego, pues ya cuando ya hiciste tu introspección, ya hiciste tu análisis, ya dijiste, bueno, describiste el incidente, identificaste tus emociones, viste las emociones de los otros y luego viste de qué aprendiste y decir, bueno, lo pude manejar mejor de esta manera. Llega la segunda etapa, que es no dejarlo pasar, que no todos se queden callados. Todos supieron lo que pasó en el grupo de primero, pero nadie dijo nada. Todos supieron lo que pasó en el de tercero. Ah, no, señores. Esto es un colectivo, somos un equipo y tenemos que aprender todos de aquello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en un segundo momento vamos a analizar el incidente crítico con otros. Los mejores para hacerlo primero es en dirección y después es en colectivo. Ojo, en dos etapas. Primero es en dirección,
aclaremos, deslindemos situaciones, deslindemos comentarios negativos, aclaremos situaciones que se pueden prestar. ¿Por qué? Porque recordemos que la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita, entonces se van a hacer muchos comentarios, va a haber lo que los niños dicen, lo que los afectados dicen, lo que nosotros consideramos, y se tiene que platicar siempre en la dirección. Entonces, bueno, vamos a hacer una presentación de la descripción a partir del análisis, la reflexión individual, realizando la etapa anterior. Ok, ya después de todas esas etapas, yo ya ahora sí tengo de manera clara y vamos a describir el incidente con los demás, primero con nuestros directores, qué pasó. Pasó tal. El incidente inició de esta manera, tuvo un nudo de tal manera y finalizó de tal manera. ¿Sí? Después de hacer esa presentación clara, se debe destacar notas que no deben de, o sea, no debemos de hacer, yo pienso, yo creo, ¿no? Una descripción clara del hecho. Solamente esto sucedió. Después, clarificación entre todos. Si el grupo de entre pares puede realizar preguntas, ok, ¿y dónde estaba Sutano? Bueno, y si se dio en el grupo, ¿y dónde estabas tú? ¿Y dónde estaba el maestro de educación física si se dio en la clase de educación física? ¿Por qué no estaba tal? O sea, cosas que vayan clarificando. O, oye, que ese no es el niño que su mamá tiene cáncer. O no, oye, no es el niño que acaba de quedar huérfano. Oye, es que sabes que yo supe tal situación. Y eso va abonando a la análisis de la situación. Entonces es bien importante la clarificación, que los demás docentes te digan puntos de vista que a lo mejor tú no consideraste, porque eso te va a llevar a un aprendizaje. Ahora sí, luego vamos a analizar el incidente y la actuación profesional propiamente como tal. ¿Cómo actuaste? ¿Actuaste de acuerdo a los principios, a lo que dice la norma, a lo que te dice el protocolo? Analicémoslo. ¿Qué tanto sabemos de los protocolos de intervención? Con niños más grandes, situaciones de acoso, situaciones de bullying, ¿sí? Otro tipo de situaciones más graves. Entonces, ¿sabemos cómo actuar ante esos protocolos? Necesitamos capacitación, necesitamos conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer un análisis profundo del actual profesional tuyo y del colectivo como tal. Porque el del otro grupo yo que estaba un desgarrete, pero no vino a asomarse. Sí. Entonces, ¿qué tanto que se dan en condiciones así, en incidentes críticos, áulicos o fuera del aula, pero dentro del plantel educativo? Y por último, reflexionar entre grupos y entre pares. La discusión realizada sobre el punto anterior, que es el punto de análisis, va a vislumbrar herramientas que permitan anticipar incidentes críticos o bien desarrollar respuestas ajustadas para aportar efectivamente a situaciones que se presentarán en un futuro, ¿sí? Permite identificar elementos de cambio, aprendizaje profesional, por ejemplo, algunos temas que se tocan con pinzas a veces, pero que tenemos que conocer a profundidad, ¿sí? Y esos protocolos de actuación. Todos los incidentes críticos tienen de respaldo un protocolo de actuación, pero ¿qué tanto los docentes los dominamos? Como los dominamos, ¿eh? No los conocemos, los dominamos para que se vengan aquí y sean opción A. Ok, rapidito, mándale hablar al director. Rápido, mándale hablar al director. Porque es quien debe, por eso un director no debe estar ausente de la escuela a lo largo de la jornada escolar. ¿Sí? Porque él es el principal que debe de llegar en caso de haber cualquier incidente crítico. ¿Sí? Lo primero que tienes que voltear a ver es no a la maestra con la que te llevas mejor, no a tu compis que es el intendente, no a la madre de familia, no, a la primera que tiene uno que recurrir es a la dirección. Entonces, ¿qué tanto, o sea, en esta situación, qué tanto pudimos apoyar como colectivo, qué tanto el actual no fue lo suficientemente profesional, qué tanto, ahora sí veamos con el protocolo de actuación, chequemos, ¿sí? Veamos, aquí tenemos nuestros protocolos, esta situación. Y no queda solamente ahí. Nos vamos a la siguiente, por favor, maestra Lili. ¿Qué nos sugiere? Bueno, nos sugiere
diferentes videos. Aquí tenemos nuestros videos. En esos videos se comparten situaciones críticas que ¿qué nos van a dar? Nos van a dar la pauta para analizar y conocer la normativa, los protocolos de actuación para literalmente salvar nuestro pellejo, para que en nuestro actuar profesional se dé como tal. Entonces, se da una situación para hacer un análisis de caso dentro de nuestro consejo técnico escolar, ir eligiendo qué tenemos. Bueno, pues una niña diferente, aburrimiento total, profesora si sustituta no controla la situación, porque reconozcamos que el manejo de la disciplina es algo difícil, ¿sí? Más en la actualidad, bullying, ¿sí? Por no prestar atención, un mal trance. Esos videos, por aquí la maestra Lili nos va a dejar las ligas en el grupo o aquí mismo en nuestro chat. Son diferentes análisis de casos, pero ¿qué nos lleva? Eso es para la parte de la parte 1. En la parte 2, que vamos a realizar, el ejercicio sobre el análisis sobre el incidente crítico, es donde nos sugieren esta, ¿sí? Que es nuestra pauta para el análisis de incidentes críticos, PANIC, ¿sí? Y ahí nos dice, bueno, pues primero nos viene la descripción del contexto, que se actúa en el incidente crítico, que tenga qué antecedentes teníamos. Ese niño ya había mostrado antecedentes, ese compañero ya había mostrado antecedentes, ese padre de familia, porque comúnmente cuando se llega a un incidente crítico, no llega de repente, ¿sí? Tiene pequeñas pausas, o sea, se va notando, se va haciendo alertas. Sí, que tanto lo pudimos haber prevenido, platicar con nuestros colectivos. Y entonces está, después de la descripción del incidente crítico, nos marca un número 3, que son los actores que intervinieron, y irlos clarificando. ¿Quiénes fueron aquellos? Y se sugiere hacer este ejercicio del PANIC. Aquí, ¿quiénes fueron los que intervinieron en ese? Pues niño A, niño B, el docente, sí, irlo identificando y que describan lo sucedido, que realicen sus anotaciones y preguntas posibles, elementos de cambio, porque esto es un análisis de caso que nos lleve a llegar ese momento de, en colectivo, realizar la etapa 2, ¿sí? Y bueno, primero que tenemos que ver en PANIC, pues los actores, cómo intervenir o qué intervino, ¿sí? ¿Qué intervino en su momento? O sea, pues se prestó el momento, se prestó la distracción, se prestó qué fue lo que abonó a eso y cómo se puede intervenir y cuáles son los indicadores de cambio, ¿sí? Aquí en el panning nos decía actor 1 y nos pone ejemplos, actor 2, por ejemplo, es Laura y dice sobre el intervenir, cómo intervenir, interventores de cambio, y son diferentes ejemplos en ese documentito que se llama PAN, es este, y se sugiere trabajarlo como la segunda etapa, como un ejercicio después de ver un video, y si no se quiere llevar a la mesa alguna, o no sucedió a lo largo del año algún incidente crítico tan relevante como para analizarlo. Le damos, Lili. Bueno, después de eso, ¿qué viene? Bueno, vienen nuestros temas y decían las maestras algo bien importante, como que en un principio nos fuimos por temas que estaban ya fortalecidos, ¿verdad, maestra Alma? Y después fuimos cambiando y fuimos eligiendo aquellos que más bien eran nuestra área de oportunidad o eran algo para atender. ¿Podemos darle a esta parte, maestra Alma? Claro que sí, y bueno, maestra Dalia, después de esos temas libres, ¿verdad? Que teníamos y nos daba mucho gusto porque sentíamos como colectivo docente esa autonomía profesional de poder decir, bueno, levantar la mano, a nosotros nos duele en nuestro contexto, en nuestro territorio nos duele esta parte como colectivo y se estaban eligiendo. Entonces, en la segunda parte, pues viene lo que es ya cada escuela, cada colectivo elige su temática y posteriormente a ello, compañeros, vamos a analizar lo que es el proceso de mejora.
En el proceso de mejora hay que valorar el logro de los objetivos que se han hecho a través de las metas y no de las acciones. ¿Quién creen que nos va a ayudar un montón ahí? El famoso comité de planeación y evaluación. ¿Se acuerdan que para el mes de abril salieron los nuevos lineamientos de Consejo Técnico Escolar? Y ahí nos decía que habrá de conformarse, a todo mundo nos tomó fuera de base el hecho de que no llegaran en agosto, sino hasta el mes de abril, donde decían, bueno, hay que conformar un comité. Y aquí les voy a hablar de acá de Aguascalientes. Acá la verdad es que fue así como que, bueno, ok, ¿quién quiere participar? Se llenó un formatito y bueno, se estableció. Pero en sí, el funcionamiento de ese comité, apenas este ciclo escolar, yo considero que se va a llevar como debe de ser, ya con el conocimiento de causa de qué le toca a ese famoso comité, porque ese comité no se va a dedicar a, ¿cómo les diré?, a hacer lo que ellos quieran, sino tienen que consensuar, tomar en cuenta todas las opiniones para establecer las metas, los objetivos, las acciones. Y algo muy importante, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Porque acuérdense que hay que comunicar los logros, hay que comunicárselos a la comunidad, no nada más que se quede ahí. Entonces, tenemos que llevar a cabo acciones poderosas, significativas, para que poco a poco pues vayamos recordándole a la sociedad que somos agentes importantes de cambio y que en las escuelas se hacen grandes cosas y para ello pues tenemos que comunicar constantemente lo que estamos haciendo y sobre todo a fin de ciclo, como una rendición de cuentas, pero para la sociedad, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso de mejora, pues hay que evaluar esos objetivos, hay que evaluar las metas. ¿Y cómo vamos a evaluarlas? Ya dijimos que los objetivos los vamos a evaluar en base a las metas que establecimos. Pues las metas las vamos a evaluar según los indicadores que nosotros mismos pusimos. Y bueno, ahí tenemos el buffet, ¿verdad? De los 10, de las 10 temáticas que decíamos libres para elegir. Aquí pues va a depender muchísimo de cómo ustedes se fueron midiendo como colectivo, cómo nos fuimos midiendo, porque hubo colectivos que decidieron, por ejemplo, replantearse alguna temática. En lo particular, una de las escuelitas para las cuales yo trabajo, el hecho de que decían, es que ya entendemos lo que es la evaluación formativa, pero cuando lo analizaron la primera vez y de una manera más profunda, nos dimos cuenta que quedamos mucho de ver todavía. Y entonces lo volvieron a replantear en esta sesión y eso a mí me parece muy pertinente, ¿verdad? ¿Le damos la siguiente, maestra Lili? Bien, bueno, ahí tenemos lo que es las estructuras, ¿verdad? Que vienen en todas las orientaciones, dependiendo de la temática, todas tienen presentación, tienen su propósito, tienen los recursos, las sugerencias de cómo, porque es eso, una sugerencia de cómo llevar el consejo técnico. Acuérdense que ya no hay maestro con recetas, ya no hay guía de consejo técnico, ya son sugerencias, son orientaciones. Y luego pues tiene sus ideas centrales y nos hace propuestas para seguir avanzando, ¿verdad? Pues ya recordarles que los propósitos es permitir conocer los puntos más relevantes de esa temática. Y En este caso, pues nos mostraban el ejemplo del 8, ¿verdad? 8, ¿sí? Sí, entonces era ir revisando primero, analizar los propósitos y las ideas centrales, que les permite conocer algunos de los puntos relevantes en el desarrollo del tema que pueden ayudarles a establecer el alcance del trabajo que desarrollan. Revisar los insumos, sí, que se proponen. Esto es bien importante, compañeros, que previo a las sesiones sí se les dé una checadita a los insumos propuestos. Si llegamos en blanco, eso no avanza. Si seguimos, maestra, por favor. No es necesario trabajarlos todos. Siguiente, maestra Lili, por favor. Pero sí es necesario que tengamos en cuenta
los más importantes. ¿Le damos a la siguiente, por favor? ¿Ok? Planear el trabajo. Vamos a la anterior. Ok. Planear el trabajo para la sesión en el colectivo decente, informar con anticipación a las y los. Ok, esto es lo que tienen que hacer los directores. Lo que ustedes están viendo aquí, las 4 pautas, son lo que tiene que haber hecho ya nuestro director al momento de que empieza el consejo técnico. Por eso es importante, les decía, informar con anticipación a las y los docentes las actividades previas de la sesión, perdón. Es recomendable sugerir al colectivo que revisen de manera previa los insumos. Ok, y decíamos que venía el ejemplo del 8. ¿Le damos, maestra Lili? Primero, bueno, esta es la portada, lo que nos va a mostrar. Así va a ir dándose en los siguientes, las ideas centrales, la opcional, que es lo que contiene el tema número, ¿sí? Ahí está, autonomía profesional. Luego existen, además del trabajo de proyectos, diversas metodologías didácticas, que es la otra parte que nos marca en el proyecto número 8, las sugerencias que presentan que se presentan no son las únicas. Eso es muy importante. Que todos vayan viendo que el colectivo va a crear su propio banco de metodologías, de evaluación, de actividades, de sugerencias, de herramientas para elegir las propias. ¿Por qué? Porque son determinadas por su contexto, por la capacidad que tienen para acceder a una u otra herramienta. Porque, por ejemplo, puedes decir, no, es que vamos a ir al museo tal. Sí, bueno, si estoy en tal pueblo donde no tengo la condición, entonces yo tengo que ir viendo que todo eso sugerido, pues se va a adaptar. No que no se pueda, bueno, pues voy a la clínica, a la presidencia, con el juez, a cualquier otro lugar cercano, ¿verdad? Esa capacidad de adaptación es las sugerencias que se presentan que no sean las únicas, que esto sea adaptable. Seguimos, maestra, por favor. Y bueno, de los insumos propuestos, vienen varios, viene ese libro, porque recordando aquí que que el tema que se estaba proponiendo es el tema 8, pues bueno, en modalidades de trabajo para la acción y transformación del codiseño fase 2. Viene una publicación que son casos de enseñanza y aprendizaje situados para solucionar problemas complejos y toma de decisiones de Frida Díaz Barriga Arceo, le damos, y de Abraham Heredia Sánchez. Siguiente, el otro insumo que viene propuesto para el tema número 8 es, por ahí le damos, es el capítulo de este libro. No sé si si lo recuerdan, porque también ya lo trabajamos una parte en nuestros consejos técnicos. Es el capítulo 28, Ciencia y Tecnología para Todos. Inmersiones temáticas, que es un libro de Aurora Lecueva de 2004. Luego también viene el Manual de Asambleas Escolares. Este está bien interesante, nosotros lo estuvimos analizando por ahí. Es el Fondo Nacional de las Naciones Unidas, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Ese es muy bueno, es nuevo y está muy bien. Le damos, Lili. Otro de los artículos que se sugieren para el tema número 8 es modelos de globalización y técnicas didácticas interdisciplinares de José A. Pareja Fernández de 2011. Y luego el artículo secuencias de aprendizaje, un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con la perspectiva didáctica. Siguiente. El capítulo del libro Leer y Escribir para el aprendizaje significativo y reflexivo. También ya tuvimos oportunidad de checar algunos temas de ese. Quedamos, maestra, también ese era de Frida Díaz Barriga. Este de Rebeca Anojovic y de Silvia Mora, que también es muy bueno. Estrategias de enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula. También ya nos pusieron un apartadito, no me parece que fue el año pasado, si mal no recuerdo, en la 6ª sesión, pero también lo estuvimos ya trabajando. Seguimos.
el video de la enseñanza de las matemáticas. Este es un conversatorio, también nosotros lo estuvimos analizando por ahí y fue muy bueno, ¿no? Sí, porque recuerden que el tema 8 son estrategias metodológicas didácticas diferentes a los proyectos. Sí, ese es el tema 8. Y muchos docentes se eligió para ponerlo aquí, les voy a decir por qué. Porque cuando se captan todo lo que dijimos en las mesas de análisis de semanas pasadas, decían muchos que decían, es que sí, nos dicen, pueden preparar otras cosas que no sean los métodos por proyectos, pero ¿cuáles? Esto es parte de las sugerencias de cuáles otras metodologías se pueden trabajar. Siguiente, por favor. ¿De cuáles otras estrategias podemos trabajar? Ok, bueno, y esa es nuestra sugerencias bibliográficas. ¿Sí, Lili? Y pues Bueno, ¿qué más tenemos para nuestros consejos técnicos? Pues lo básico, ¿verdad, maestra Alma? Platíquenos cuáles son las no perdibles, que no debemos de perder de vista. Pues sí, como ya les comentó la maestra Dalia muy acertadamente, poniéndoles el ejemplo del tema 8, pues en todos los temas vienen la misma estructura, compañeros, ¿verdad? Y es muy importante que sí nos demos una revisadita previo a la sesión. Y efectivamente estas estrategias nacionales siempre aparecen. ¿Y por qué siguen apareciendo? Porque son lo que nos está permeando. Pero ojo, hay una sorpresa, este consejo técnico porque fíjense que acaba de salir, así recién salido del horno, los lineamientos para la erradicación de la violencia sexual. Aunque ya tenemos lineamientos para erradicar la violencia en general, los protocolos de actuación, pues ahora se puntualiza. Este acuerdo salió el 17 del 05 de este año. Entonces, esa es la sorpresa. Las demás compañeros sigue siendo invitarlos a trabajar en el programa de vida saludable. Al menos acá en primaria de Aguascalientes, todos los niños fueron pesados, medidos, analizados y pues andamos en esa situación de checar que las escuelitas, las tiendas escolares estemos dando el ejemplo de la vida saludable. También nos siguen invitando a las jornadas de diálogo, que esas son a distancia. Son muy interesantes, ¿eh? La verdad que sí, sí, dense la oportunidad de reflexionar nuestra praxis en base a los comentarios. Y bueno, sin duda alguna, sigue permeando esta campaña de Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones porque nos sigue doliendo esto. Compañeros, ya inclusive niños de primaria se han visto tocados por eso. Entonces, eso es lo tocante de manera Fíjate así que aquí en el solemne. estado de Durango tenemos una nueva Alma. Fíjate, doctora, que tenemos que hacer un cierre, tenemos que hacer una feria de vida saludable. No sé si es recomendación nacional o si es estatal, porque también las de aquí de Durango sacan muchas cosas de la No, manga, sí es nacional. pero dijeron todos. O sea, todos que hicimos para cuidado de la salud durante el ciclo escolar. Todos vamos a hacer nuestra feria, vamos a hacer nuestro cierre y vamos a mostrar a la comunidad lo que se vino trabajando para atender la vida saludable, para proponer, para adelantar en la vida saludable. Así es, maestra Dalia. Sí, es una puntualización nacional y se invita a que, aparte ahí, creo que dice que puedes redactar un documento de cómo estuvo la situación. Sí, todo esto, pues, luego nos lo pasamos de largo y pues bueno, hay que atender estos puntos porque nos conviene. Todos los niños son de todos. ¿Cómo ves, Lili? No, súper Cerramos. interesante. Sin duda va a estar muy interesante este consejo técnico. Gracias, maestra Dalia, por compartirnos este documento que, como les comentamos al principio, el día de ayer nosotros abordamos lo que son los conflictos y vimos las diferentes etapas. Y entonces ahorita que usted estaba exponiendo, así se nos venían a la mente las etapas, fases de los conflictos y cómo es importante que nosotros reflexionemos ante el actuar. Y yo me quedo así con esto de que la vida es contingencia.
El aula es contingencia y nosotros como docentes tenemos un gran reto, porque siempre tenemos que estar adecuando, siempre tenemos que estar modificando y todo para transformar en todo momento. Y algo muy bonito también que nos queda durante todo este ciclo escolar, la autonomía profesional. Hay que hacer uso de nuestra autonomía profesional, pero ojo, con responsabilidad. Muchas de las veces no queremos hacer uso de esa autonomía porque esto conlleva a un compromiso, de que tenemos esta autonomía, pero tenemos que comprometernos. Entonces, vamos a comprometernos, vamos a proponer que si el próximo año vienen estas mismas temáticas o nos dan chance de proponer, vayamos a proponer temas a partir de nuestra realidad, a partir de nuestro contexto. Vamos a seguir transformando, vamos a seguir responsabilizándonos y bueno, que sigan estas sesiones de consejo técnico, ¿verdad, maestra Alma, maestra Dalia? Claro que sí, muchachos. Aquí los compañeros nos están solicitando la presentación, maestra Dalia, para compartir. Los videos también ahí van a estar. Sí, la Oye, maestra Lili se los va a pasar todos los sí, materiales. les vamos a hacer llegar los materiales, aquí en el grupo. Y otra cosa, la semana que entra vamos a programar una sesión en la que vamos a estar aquí también nosotras y que sea enfocada a lo que son las fichas, a las fichas descriptivas, ¿sí? Pero cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, pero de manera pedagógica. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos a la tecnología, vamos a hacer nuestras fichas y vamos a utilizar esta herramientas o esta tecnología como si fuera nuestra secretaria o nuestro secretario. Vamos a dictarles y vamos a ver cómo esta tecnología nos ahorra muchísimo trabajo y nos va a dar una lectura de cada uno de nuestros niños. Entonces, ¿qué les parece? Porque va a Perfecto. venir eso de trabajito. Vamos a tener que entregar esas fichas para que nos puedan liberar, ¿verdad, maestra Dalia? Sí, Entonces, ¿qué para le parece podernos ir a si lo descansar. programamos? Muy ¿Sí? bien, perfecto, maestra Lili, maestra Alma, si ustedes no tienen mayor inconveniente, nos vamos acomodando para un día en la semana. Maestra Lili, ya vio que tenemos visita a Laura Sofía. Ay, maestra Laurita, ¿cómo está? Bienvenida. Todos aquí, todas y todos somos Vanguardia Educativa. Bienvenidos. Esta es su casa. También la semana que entra tenemos muchas actividades. El día primero, si mal no recuerdo, va a estar con nosotros la doctora Patti Frola, hablándonos del acuerdo de evaluación y la evaluación formativa, que esto Hola, también es maestra Lili. para nuestras Bonita fichas. tarde. Hola, maestra Laura, ¿cómo está? Muy buen tema. Trataron el día Sí. de hoy. Ay, gracias, Excelente. maestra. Muchas felicidades. A usted y No, a la gracias. maestra Dalia. Sí, Bonito muchas trabajo. Adelante. gracias. Sí, no, la maestra Laurita es parte también del equipo. Y bueno, también les comentamos, así de comercial, que Durango va a tener congreso. En agosto tenemos el Congreso de Renacer, donde van a estar acompañándonos ponentes nacionales de todas partes de la República. Y bueno, ojalá y se animen, se van a hacer algunos descuentos. Y bueno, nosotros que somos de aquí de Durango, los esperamos con los brazos abiertos. Renacer, los esperamos. ¿Sí? Y bueno, maestra Seferina, coméntenos. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, maestra Lili? Buenas noches, maestra. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Le iba a preguntar, ¿no tiene el video del secretario? Fíjese que justo estamos a minutitos, ¿verdad? De que nos llegue. Yo creo que ya no tardarán mucho en publicarlo. En cuanto ya nos llegue el link, nosotros se los compartimos ahí. Pero sí, desde en la tardecita están preguntando los videos, los videos. De hecho, hace ratito le iba a decir a la maestra Dalia cuando dijo el video del secretario. Dije, no. Nuestro No, yo secretario sé. Mayito todavía no nos da el video, pero en cuanto esté el video, se los compartimos. ¿No los ¿Sale? comparte, por favor? Porque, bueno, también, bueno, nosotros aquí, pues no nos los han compartido y pues a mí sí se me hace difícil para descargarlo porque no tengo buena señal. Ahorita ya está la lluvia, ya se va a llevar la luz y ya me quedo sin nada. Y No, si me mire, hace verá que mucho. Vanguardia se lo va a descargar y se lo va a mandar descargado. Sí, Vamos por a forzar a la doctora Lili que nos lo mande descargado.
Claro que sí, les vamos a hacer llegar los documentos ahí ya Ay, por descargados. favor. ¿Y va a compartir la diapositiva, la presentación? Sí, la presentación, el documento que nos estuvo compartiendo la maestra Dalia y los Sí. videos de También casos los así en videos. particular, para que Bien. también ahí los analicemos. Muy bien, Y muchas no gracias. Ana, olviden parte quedarse en más nuestros del círculos de grupo, maestra Lili. estudio. Gracias. Que Son pasen un buenas lujo noches. nuestros círculos de estudio. Claro que Listo, sí. bye. Que pasen bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.